Semana número 12. En esta semana vamos a estudiar lo que es la biodiversidad, considerar al Perú como un país megadiverso, también conocer lo que es el tráfico ilegal de nuestra fauna silvestre. Bueno, la palabra biodiversidad está compuesta por dos términos: bio, que significa vida, y diversidad, que alberga la variedad o la diferencia de las especies. Entonces, podemos definir que la biodiversidad va a comprender a todos los seres vivos de cualquier fuente, que van a estar incluidos los ecosistemas terrestres, acuáticos, los complejos ecológicos de los que estos van a formar parte. Nuestro Perú es considerado como uno de los países megadiversos, ya que tiene gran variedad de recursos vivos y ecosistemas, los cuales son conocidos como biodiversidad. Y nosotros ocupamos uno de los 5 primeros lugares de los países considerados megadiversos de todo el planeta. La biodiversidad va a presentar 3 categorías: diversidad genética, que es la variación de los genes. Esta comprende la variación en plantas, animales y microorganismos. Entonces, a lo que se refiere es a las características heredables dentro de las especies, entre poblaciones diferentes y dentro de cada población. El Perú va a poseer una alta diversidad genética por ser uno de los centros mundiales de origen de agricultura y la ganadería. A estos son conocidos como los centros Vavilov. Por ejemplo, podemos citar que somos el primer lugar en variedad de papa, ají, maíz, frijoles, alpaca y guanaco. La ciencia que va a estar encargada de esta diversidad genética es la citogenética y también la ingeniería genética. La categoría diversidad de especies se refiere a toda la diversidad de especies que van a estar dentro de una región. El Perú está considerado entre los 5 países con mayor diversidad de especies en el mundo. Dentro de lo que es la categoría diversidad de ecosistemas, va a estar mencionado por los diferentes hábitats y comunidades, incluidos los paisajes que va a presentar nuestro territorio peruano. Y el estudio de estos va a ser la ecología. La biodiversidad va a sufrir diversos cambios y también va a sufrir pérdida. Los cambios en el tiempo están debido a lo que son las modificaciones del planeta en las diferentes etapas o diferentes eras que han ido apareciendo durante el tiempo, ¿no? Y en el espacio, por cuestiones climáticas, por ejemplo, dentro de lo que es el centro tropical va a existir mayor diversidad o mayor biodiversidad. Y cuando hablamos de la pérdida, sabemos que existe pérdida de biodiversidad por diferentes factores: crecimiento de población, la deforestación, lo que vamos a estudiar, el tráfico ilegal de las especies y la desecación de los humedales, ¿ya? Ahí vamos a poder observar ese fenómeno de pérdida de biodiversidad. Muy bien, dentro de las especies amenazadas están categorizadas de la siguiente manera. Esto de acuerdo al Decreto Supremo 004-2004 del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura y Riega, en el cual nos dice que las especies están divididas en peligro de extinción o están categorizadas en peligro crítico, en peligro. Otra categoría son las vulnerables, las casi amenazadas y especies que están con datos insuficientes o en vías de estudio. Como decíamos, nuestro país es considerado biodiverso o megadiverso a nivel mundial y estamos ocupando, según este extracto de fuente hemerográfica, que estamos en el puesto número 4. El Perú es considerado megadiverso, ya habíamos mencionado, por toda la diversidad de especies, ¿no? Ya que existe diversidad de especies, de ecosistemas, de recursos genéticos que en su conjunto van a ser o van a formar parte de la biodiversidad. Ahora, vamos a establecer por qué es importante el estudio de la biodiversidad. Los componentes de la diversidad biológica son importantes para la salud del hombre. Casi todos los medicamentos provienen de las plantas, de los animales. Inclusive la medicina tradicional forma la base de la atención primaria en salud para el 80% de los países en vías de desarrollo.
La gente de la Amazonía, por ejemplo, emplea más de 2000 especies. La medicina tradicional es hoy promovida por la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo, alrededor de 3000 antibióticos, incluido la penicilina y tetraciclina, pues provienen de microorganismos, ¿no? Por lo tanto, la biodiversidad es muy importante porque es útil hoy y para el futuro, ¿no es cierto?, mediante el descubrimiento de las diversas especies. Muy bien, en nuestro país vamos a encontrar, ¿no?, en las especies, por ejemplo, que dentro de lo que es el récord de las mariposas nos encontramos en el primer lugar, en lo que son las aves estamos en segundo lugar, en las especies endémicas y en los anfibios estamos en tercer lugar, y lo que son nuestros mamíferos nos encontramos dentro del quinto lugar. Fauna. Dentro de nuestra fauna podemos observar que 1852 especies de aves vamos a encontrar dentro de nuestro país y 105 de estas aves van a ser especies endémicas. ¿A qué nosotros la conocemos como una especie endémica? Quiere decir que esta especie solo es posible encontrarla de forma natural en un lugar, en este caso en nuestro país. Quiere decir que en otros países no vamos a encontrar a estas especies conocidas como especies endémicas. 158 especies vamos a encontrarlas en lo que son nuestros mamíferos, 65 de ellas son endémicas, 437 especies de reptiles, 588 especies de anfibio, 278 que son endémicas, 4000 especies de mariposas. Ahora, dentro de nuestra flora encontramos en las diferentes categorías, en las especies de los pteridofitos, que son todas las en forma de helechos, que son 1375, en las fanerógamas, que son más de 20.172 especies, y en las especies de orquídeas, que son alrededor de 4000 especies. Dentro de lo que es la normativa que albergan la protección de nuestras especies, encontramos al Decreto Supremo 004/2014 del MINAGRE, en el cual aprueban la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de la fauna silvestre que van a estar legalmente protegidas. Dentro de la resolución ministerial número 505-2016-MINAGRI también encontramos lo que es la clasificación oficial de la especie de flora silvestre categorizadas como amenazadas, como el proyecto que va a aprobar conjuntamente lo que es la exposición de los motivos por los cuales el Ministerio de Agricultura y Riego pues los ha considerado dentro de esta clasificación. Y encontramos también lo que son los planes nacionales de conservación de especies protegidas. Por ejemplo, el plan de conservación del oso andino, que está dentro de esta resolución de dirección ejecutiva número 174-2016 del CERFOR. Encontramos también al plan de conservación de la pava aliblanca, igual del cóndor andino y del suri. Muy bien, existen, mientras existan ciertas especies que van a ser vendidas, pues va a existir lo que es el tráfico ilegal dentro de nuestra fauna silvestre. Entonces vamos a encontrar que son más traficados en nuestro país lo que son los primates, los reptiles, las aves, como mayor cantidad de extracción de nuestra fauna. Entonces, cabe considerar que en América Latina es uno de los principales focos de atención para los traficantes de animales, debido a la biodiversidad que se cuenta. En el Perú, en nuestro país, al ser uno de los 5 primeros países que se va a encontrar con mayor número de aves, y dentro de lo que es las especies, es un destino muy preciado para poder abastecer lo que es el mercado ilegal de la fauna silvestre. Dentro de ellos, como mencionamos, vamos a encontrar a los primates, a las aves y también a lo que son los reptiles. ¿Cómo se realiza este tráfico? Por decir, para los mamíferos lo primero que se va a hacer es la captura. En esta captura van a matar a las madres para desprender a las crías de sus cadáveres. El siguiente paso va a ser lo que es el transporte, ¿no? Estos van a ser transportados en cajas oscuras, con poca ventilación y sin ninguna medida de higiene a las especies que han sido extraídas. Tercero, va a existir lo que es la venta. Para ellos, entre ellos, lo que se puede pagar entre los 15 y 30 soles, que cuando son vendidos a los mercados exteriores, pues va a aumentar lo que es el precio. Y el destino
de las sobrevivientes que puedan, de especies que van a sobrevivir, ¿no es cierto? Los van a pues mandar a los mercados y mayormente el lugar donde se van a albergar es pues a la ciudad de Lima. De dónde son cazados, de dónde son extraídos, son como las regiones de Madre de Dios, San Martín, Tumbes y en Loreto. Los mercados o las rutas ilegales dentro de nuestro país. Por decir, en Iquitos va a salir a partir de Leticia y van a mandarlo pues a Colombia y Brasil. En Iquitos también va a existir los lugares de Yurimaguas, Tarapoto, Chiclayo, donde lo van a enviar a Lima, ¿no? Chiclayo, Iquitos y Lima. Hay rutas aéreas como hay rutas terrestres. Los primates más traficados dentro del Perú son el maquizapa o mono araña negro, el mono aullador, el frailecillo o el mono ardilla, el machín negro o el mono choro, ¿no? Dentro de las aves más traficadas que vamos a poder ver que extraen de nuestra fauna silvestre, está reconocido lo que es el botón de oro, el pigüicho de ala amarilla, también está lo que es el loro cabeza gris o conocido como pedrito, el loro de máscara roja y el cernícalo, ¿no? Que es un ave carnívora, y finalmente lo que son los guacamayos rojo y verde. Y también habíamos mencionado acerca de los reptiles, ¿no? Ahora, ¿qué soluciones a nivel macro se deberían implementar? Dentro de las capacidades tanto de los gobiernos locales, regionales, se debe de intervenir primero al decomisar, después sancionar penalmente a los infractores. Dentro del marco legal, para que sea posible sancionar a estos, deberían ser sanciones de manera severa para poder menguar este tráfico. La coordinación es la conexión que va a existir entre los distintos seres del sector involucrados para actuar de manera conjunta dentro de la sociedad civil. Y lo que es la participación al momento de fomentar que como participantes, como ciudadanos, ya tenemos que hacer campañas de educación, sensibilización y conocimiento tanto en zonas rurales como urbanas. Por ejemplo, en las campañas de sensibilización encontramos el programa del CERFOR, ¿no es cierto? Que hay un programa que establece, ¿no? Si compras, eres cómplice, ¿no? Establece por qué no se debe de comprar las especies extraídas de la fauna silvestre. Y a nivel personal, pues no se debe comprar animales silvestres de origen ilegal, tampoco recuerdos que sean con partes de animales, denunciar lo que es la tenencia y el comercio ilegal de la fauna silvestre, desalentar la compra de estos animales porque son de origen ilegal y rechazar el uso de animales silvestres en cautiverio como entretenimiento a los turistas. Y en vez de eso debemos nosotros promover el ecoturismo y el avistamiento de fauna silvestre dentro de su hábitat natural. Para poder observarlos ahí pues están los bosques de protección, los parques nacionales, las áreas naturales protegidas por el Estado para poder pues observar a estos animales dentro de sus hábitats. El Perú, mencionábamos que así como tiene la variedad de especies, también tenemos variedad de ecosistemas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar que de 84 de las 117 zonas de vida en el mundo, vamos a encontrar que somos el noveno en el mundo en lo que es superficie de bosques, el segundo en América Latina en lo que es la superficie de los bosques amazónicos y el cuarto en el mundo de la superficie de los bosques tropicales a nivel de la fauna. Entonces, la biodiversidad va a estar representada por nuestros ecosistemas protegidos en el Perú, lo que son las áreas naturales protegidas por el Estado. Encontramos a lo que son los parques nacionales, las reservas, los cotos de caza, los bosques de protección, reservas naturales, zonas reservadas, los santuarios históricos, los bosques nacionales y los santuarios nacionales.